una cultura llena de ostensidad que se reflejaba en los artefactos religiosos del tiempo. Por ejemplo, el templo a Diana, un templo imponente con más de 100 columnas, que era una imagen de no solo el poder económico, la ostensidad, pero del aspecto religioso también, de la inmoralidad, porque era un templo en el cual uno de los ritos era la inmoralidad sexual dentro del templo a una diosa pagana. Estos creyentes no vivían en un mundo fácil, como muchos podríamos pensar. Bueno, pues vivieron en los tiempos de los apóstoles, todo había sido hermoso. Imagínense que Pablo predicándoles. Oh, qué tremendo. Todo lo contrario. Vivían en tiempos tumultuosos, tiempos peligrosos para la iglesia, de persecución, en donde el cristianismo era la anormalidad de la época. Como que suena un poco ahora, ¿no? Ser cristiano. Eres cristiano. Pero qué tonto, todavía crees en esas cosas. De hecho, los cristianos al principio de la iglesia eran considerados ateos porque solamente creían en un Dios. Y los paganos, los griegos y los romanos creían en un panteón de dioses. Había creyentes en medio de ellos y Pablo se dirige a ellos con una preocupación pastoral. Y esa preocupación pastoral es que él quería que ellos conocieran su esperanza en Cristo. Quería que conocieran sus riquezas en Cristo, que conocieran el poder que está a favor de ellos como creyentes. Y así como ellos necesitaban saber eso, nosotros como iglesia necesitamos recordar esos mismos conceptos y esas verdades de la palabra de Dios. Que a pesar de cómo el mundo se vea, destrozado por la ostensidad, la avaricia, el materialismo, la inmoralidad, el error que corre a cada momento, en cualquier puerta y ventana que usted abre, entra el error. Pero a pesar de eso, el creyente ha sido salvo, necesita crecer en su conocimiento de Dios y necesita recordar que no son creyentes en el vacío, sino que son creyentes con esperanza, creyentes con una herencia y en el presente creyentes con el poder de Dios a su favor. Podemos leer entonces Efesios 1 hacia el 21. Una lectura algo larga, pero vale la pena. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, Efesios 1. Por la voluntad de Dios a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, con el propósito que para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor
nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. No hay nadie quien lo haya empujado a Dios a hacer esto. Es el puro beneplácito, es misericordia. No hay nada bueno en cada uno de nosotros que nos haya hecho mejores que otros para que Dios dijera, ahí está el hermano fulano, a él lo quiero porque es demasiado generoso y demasiado bueno. No teníamos nada de eso. De acuerdo al texto, es nada más conforme al beneplácito de su voluntad. Versículo 6. ¿Para qué? Para que la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre todos nosotros, no independientemente, sino ha repartido todas esas bendiciones en Cristo, el amado. En Él, o sea, en Cristo tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Versículo 8, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje, iglesia, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, en el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como una garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Por esta razón, yo habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros, y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Vea esta oración de Pablo y qué es lo que él pastoralmente pide por la iglesia, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, donde lo sentó muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, hablando de la iglesia, es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Palabra de Dios. Hermanos, vemos la urgente súplica de Pablo a Dios en oración para que los cristianos en Éfeso conocieran más de Dios.
No hay cosa más importante para el creyente que su conocimiento progresivamente, día a día, se esté ensanchando acerca de Dios. Es imposible que un creyente tenga limitaciones en cuanto a lo que conoce de Dios por el hecho de que hay una revelación especial en las Escrituras para que el creyente progresivamente conozca más de Dios. ¿Por qué la necesidad de que los creyentes les sea dado de parte de Dios entender la magnitud de quiénes son ellos en Cristo? ¿Por qué? El creyente debe de entender correctamente el valor de las cosas espirituales para poder vivir una vida obediente y plena en Cristo Jesús. Esa es la razón. Por causa del pecado, de las pruebas, de la ignorancia, que muchas veces viene por el error y otras veces viene por el descuido y la indiferencia a las cosas espirituales. El creyente pierde de vista el gran valor de las cosas espirituales y no piensa en el impacto verdadero que tienen las cosas espirituales en su vida. Dicho de otra manera, puede ser de que hayan creyentes que, al igual que muchos no creyentes, malentienden o nublan el verdadero entendimiento de la relevancia de las cosas espirituales para la eternidad. Viene por cosas internas, la indiferencia espiritual, la apatía, el orgullo, la ignorancia. Y a veces viene por cosas externas como la mala enseñanza, los falsos profetas, los falsos maestros, las falsas religiones que confunden. Pero el creyente debe de entender correctamente el valor de las cosas espirituales en Cristo Jesús. Y la gran introducción de todas las bendiciones espirituales en Cristo que Pablo está enseñando a la iglesia solamente van a adquirir su valor o van a adquirir el efecto apropiado en nuestra vida si entendemos correctamente a Dios, si nuestro crecimiento va avanzando en Dios diariamente. De lo contrario, no puede haber un entendimiento de las bendiciones espirituales. De otra manera de decir eso, ¿cómo voy a poder entender todas las riquezas espirituales de las cuales soy un receptor si no conozco al dador de esas bendiciones? ¿Cómo? Tengo que conocer al dador, y ahí empieza Pablo. Vea el versículo 15 de Efesios 1, dice: después de declararles las bendiciones espirituales y la gran obra maravillosa de la salvación que pertenece a Dios desde la eternidad en la elección y la predestinación, el misterio revelado desde la eternidad. Escuche, por esta razón, dice Pablo, ya le ha dicho: yo sé que ustedes son creyentes, yo sé que ustedes escucharon el evangelio y cuando creyeron en él fueron sellados con el Espíritu Santo.
el cual han recibido como garantía de su salvación. No hay pierde acá, no hay nada que los pueda amedrentar. Ustedes son salvos. Escuche lo que dice. Por esta razón, acompáñeme al texto. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo aquí a la iglesia? Hermanos, yo sé que ustedes tienen fe. Yo he escuchado acerca de su fe ejemplar en Jesús. He escuchado del amor que tienen entre todos los santos, una característica importante y esencial del creyente, de todo discípulo. Fe y amor. No puede haber un creyente que diga que solamente tiene fe y no tiene amor, o otro que dice que tiene amor pero no tiene fe. Es una contradicción. No es una o la otra, son las dos. Y Pablo está declarando a la iglesia en Éfeso: ustedes son hombres y mujeres de fe y tienen un amor los unos a los otros que evidencia la obra de Dios. Sin embargo, dice que Él ora constantemente por ellos, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, vea, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un ¿qué? En un mejor conocimiento de Él. ¿Entiende? El deseo de Pablo, el deseo de Dios y el deseo de todo pastor, de toda iglesia es decir: ¿cómo estás creciendo en tu conocimiento de Dios? En un mejor conocimiento de Dios. De hecho, que nos diga la frase que Pablo pide que Dios le dé sabiduría y que le revele un mejor conocimiento, quiere decir que tenían un conocimiento, pero que no era un conocimiento que te era suficiente. Era un conocimiento que podía mejorar. Hermano, tenemos que orar nosotros como iglesia para que Dios nos ayude a tener un conocimiento mejor de Dios cada día. Yo debo de orar por mí mismo, ustedes deben de orar por ustedes mismos, pidiendo al Señor: Señor, ayúdame a tener un mejor conocimiento de ti cada día. ¿Cuándo fue la última vez que pediste al Señor: Señor, ayúdame a conocerte mejor? Sé que te conozco, pero deseo conocerte más. El impacto que eso tendría en la vida de los creyentes, si oráramos de esa manera constantemente, habría una acción divina de Dios ayudándonos para dar los medios, o por lo menos, ¿sabe qué? No puedo decir dándonos, porque no es como que no nos los haya dado, sino para quitarnos la venda y ver lo que Dios nos ha dado. Pero ¿sabe qué? Muchos menosprecian el conocimiento de Dios. Trate de hablarles de la Escritura y quieren hablar de la historia. Trate de hablarles de la Escritura y quieren hablarles del último libro de filosofías o ideologías, de los nuevos pensamientos, la nueva tecnología, la nueva ciencia. Eso no es querer un mejor conocimiento de Dios. Y por otro lado están aquellos que descuidan su vida espiritual y que van a la iglesia y que nunca ponen atención a la palabra de Dios.
Dios puede estar hablando a través de su palabra y ellos están pensando en lo que viene después del servicio. Parte de lo que es la adoración, amados hermanos, es no solamente escuchar y ser la palabra se me escapa de la mente, pero nada más ser un espectador. En la iglesia cristiana no hay banca. En la iglesia cristiana hay extras. En la iglesia cristiana, cuando el pueblo de Dios se reúne para adorar colectivamente y para aprender la palabra de Dios juntos. ¿Qué tanto le das importancia a tu conocimiento de Dios? Aunque no quiero sonar un poco legalista, ¿verdad? Porque puede ser que alguien diga, hermano, está siendo legalista, pero por lo menos traes una Biblia a la iglesia. ¿Traes una Biblia? ¿Lees la lectura cuando alguien está leyendo la lectura por honor y respeto a Dios que Dios está hablando? ¿Traes una Biblia? Lo más básico del creyente para poder participar en la adoración es, leemos la lectura hoy. Y el que no quiere participar está. ¿Qué dice eso de tu deseo de aprender y tener un mejor conocimiento de Dios? Puedes decir, quiero un mejor conocimiento de ti, Señor, pero no va a suceder a menos de que eches y agarres de los medios que Dios te ha dado, la escritura, la oración, la participación en la iglesia, de los cantos, la lectura bíblica y escuchar el sermón. No puede suceder. De hecho, es un impedimento, por eso es de que siempre debemos de estar orando. Y eso da como resultado niñez espiritual en muchos. Versículo 18 de Efesios nos muestra dos verdades de cómo debemos de vivir la vida cristiana. Una, escuche, de esas verdades le toca a Dios, que es la iluminación. Y la segunda es la comprensión. Las dos se encuentran en el versículo 18. Mi oración, dice Pablo en el versículo 18, ya ha dicho, oro para que ustedes tengan un mejor conocimiento. Y ahora sigue diciendo, y mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Escuche, la iluminación, una obra espiritual de Dios. Esto no es una obra del intelecto humano. Pablo dice, oro para que vuestro corazón sean iluminados. Pero ¿por qué, Pablo? ¿Por qué estás orando para que nuestros corazones sean iluminados? Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, número 1, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, número 2, y número 3, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Boom. Para eso necesitamos conocer a Dios mejor cada día y que nuestro corazón sea iluminado. Todo creyente necesita la iluminación de Dios. Y esa es la oración de Pablo. Esa debe de ser nuestra oración. Esto no es para el mundo. Es iluminación para ¿qué? Los creyentes, los cristianos, los que van domingo a la iglesia, pero que descuidan su crecimiento espiritual y
Dicho de esta manera exacta, descuidan su crecimiento en un mejor entendimiento de Dios. Para ellos es suficiente lo que les dan en la clase, para ellos es suficiente lo que da la predicación, para ellos no quieren esforzarse. A ellos Pablo les dijo, y Dios nos dice hoy, todo creyente necesita iluminación de Dios. Una iluminación, escuche, no mística, de, tienen que ver la luz. No, es una iluminación de las facultades del pensamiento. Porque hay ingenieros, hay abogados, doctores, científicos, que ven la Biblia y para ellos no significa nada. Tienen el entendimiento oscurecido, las facultades de su entendimiento están cegadas. Vaya conmigo a 2 Corintios 4:4. Mira lo que le dice Pablo allá a la iglesia. ¿Lo tiene? 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Dios desea que ellos sean iluminados, que abran los ojos, que tengan el entendimiento, el intelecto, las facultades de su pensamiento, que puedan ver las cosas de Dios, pero el diablo las ha cegado, dice Pablo. ¿Para qué? Para que no crean en el evangelio. Por eso hay científicos, como les decía, de los más inteligentes, escritores, poetas, arquitectos, ingenieros, maestros de las mejores universidades, que tienen una facultad avanzada, inteligentes, pero que esa facultad se encuentra apresada por el diablo en tinieblas para que no entiendan la palabra de Dios. Pero el creyente no está ahí. El creyente ha sido salvo. Y Pablo ora por todos los creyentes para que sean iluminados. Porque vivimos en este mundo. Tienen fe, son salvos, han sido sellados por el Espíritu Santo, pero necesitan ser iluminados. Todo creyente necesita iluminación. Y creo que es una buena idea con la que debe salir hoy de acá. O una de las ideas es, yo necesito la iluminación de Dios. No mística, sino una iluminación de mis pensamientos y mi entendimiento, de mis facultades, para entender la grandeza de la obra de Dios en mi vida y no caminar como un cristiano mediocre. El resultado de hacer lo contrario, si pudiéramos, quizás arriesgándome a ponerle un porcentaje, el resultado de hacer lo contrario ha dado el resultado a un 70% de lo que se practica en todas las iglesias que dicen hacerse cristianas, que viven con una mente oscurecida, siendo movidos no tanto por las verdades de la palabra de Dios, sino por emocionalismo,
experiencia. O sea, Dios quiere que nuestra mente sea afectada. Nuestro intelecto, nuestras facultades sean afectadas, no nuestras emociones, no nuestras experiencias. Pablo nos está orando, oro, Señor, para que les dé más experiencias, para que le dé más sueños. No. Pablo habla del corazón, en griego es cardia. En el tiempo bíblico el corazón se conocía como el centro del conocimiento, del entendimiento. Se conocía como el centro del pensamiento y la sabiduría del hombre. Y definía, básicamente el corazón definía todo el hombre. En un sentido, para nosotros los creyentes, esa iluminación espiritual ya empezó desde el momento de la salvación. Pero no para. Es una iluminación que sigue en proceso en cada creyente y seguirá en proceso hasta el día en que Cristo regrese. Esa iluminación espiritual. Y eso hace toda la diferencia. Porque es una iluminación espiritual, no solamente intelectual, es una obra de Dios. Es algo que Él hace en mí. Y en una ilustración tan simple es, imagínese usted estar en un cuarto en donde tiene nada más que un fósforo encendido. Si tiene luz, está oscuro y tiene un fósforo. La iluminación es, usted conoce pero no puede apreciar todo lo que Dios le ha dado. Y alguien viene y le dice, tenemos luz, y ¡pum!, le prende la luz al cuarto y ¡boom!, se ve la luz. Ha sido iluminado. Y ahora sí puede ver todo. Eso no es un esfuerzo humano. Es la obra de Dios. Y es a través de la palabra. No es a través de un rayo que me caiga, ¿verdad? Tampoco es acerca de una imposición de manos de alguien que diga, recibe sabiduría, iluminación de Dios. Segunda de Timoteo 2, 16, 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. También con un fin, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Así como desafortunadamente podemos decir esto sin ningún orgullo, tuvimos la oportunidad de vivir en el pecado y de conocer el pecado desde muchos ángulos. Dios hoy le da al creyente la oportunidad de vivir en medio de la otorgación, de la salvación y entender plenamente su identidad en Cristo. Qué contraste, ¿no? Su esperanza en Cristo, su riqueza y su poder en Cristo. Suficiente con haber conocido lo sucio y lo detestable del pecado que se conoció por muchos de nosotros de una manera profunda quizás. Quizás hay algunos que aventajan a otros en la clase de cosas que hicieron. Pero suficiente con eso, y ahora Dios le da al creyente una oportunidad de adentrarse en el conocimiento de su identidad en Cristo, conociendo a Dios primeramente, conociendo su esperanza en Él, su riqueza en Dios y el poder que tiene en Dios. Qué tremendo, qué contraste. Gloria a Dios. De hecho, la palabra iluminar significa alumbrar y tiene el sentido de traer a la luz, como les decía, y otra manera que se puede
Traducir, eliminar es dando a conocer algo. Nosotros necesitamos que Dios, en su obra misericordiosa, nos dé a conocer las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Gramaticalmente, esa iluminación es un verbo presente, lo cual denota una acción que ya se efectuó en el pasado, pero que tiene implicaciones hoy en día sin ningún límite para el futuro. O sea, sigue. El cristiano fue iluminado, necesita ser iluminado y necesitará hasta el día de la venida de Cristo ser iluminado. Pero no puede ser iluminado si no conoce a Dios. Si no conoce a Dios, no conocerá la abundante herencia, riqueza, esperanza. Pablo ora porque el creyente sea iluminado. Ser salvos, como muchos dicen, no es suficiente. La verdadera salvación trae la iluminación espiritual del creyente. Por eso decía, no puede haber un creyente que permanezca en oscuridad. Una evidencia de que un creyente permanece en oscuridad es el intercambio que hace. Juan 3, 20, 21, ¿se recuerda? Pero en este caso, ¿qué ama más, creyente? ¿Qué amas más? ¿Amas más el placer de este mundo, el pecado de este mundo, las ofertas de este mundo? ¿O ama más las promesas inquebrantables en Cristo Jesús? ¿Qué valoramos más? ¿Cómo valoramos lo que tenemos con un valor más grande, un valor supremo? Va a tener influencia sobre nuestras decisiones y nuestro diario vivir. Sí, la esperanza, la salvación, Cristo, las riquezas en Él, el poder, la habitación del Espíritu Santo no significa nada. Siempre voy a escoger el mundo. Siempre. Pero no debemos de perder ánimo porque afortunadamente es una obra de Dios. La iluminación acá, en este verbo presente, es un verbo pasivo, lo cual quiere decir que Dios hace esa obra en los creyentes. Pero ¿cuál es el propósito? Entonces, para enfocarme al final, ¿cuál es el propósito de la iluminación espiritual? Pablo ora. Ustedes son creyentes, tienen amor, sigan adelante haciendo eso, pero necesitan un mejor conocimiento, necesitan ser iluminados espiritualmente. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Dios desea que al ser iluminados espiritualmente a través de los medios de gracia, la escritura, la oración, la adoración, colectivamente como hermanos, seamos capaces de comprender la obra y los beneficios recibidos en Cristo Jesús. Y que no los menospreciemos como una opción de lo que tenemos en la vida. De hecho, es un error hacer eso. Nosotros debemos de tener las bendiciones espirituales como lo más precioso en nuestra vida. A los que piensan de esa manera, Jesús les dice, ellos son mis hermanos, ellos son mi madre.
No debe de haber un error, amados hermanos, de que cosas insignificantes de este mundo nos roben esta bendición. Cada uno de los creyentes debemos de estar dispuestos a seguir adelante. Y este es un llamado individual. Es un llamado colectivo. ¿En qué sentido? Claro, Dios llama colectivamente a la iglesia y la salva colectivamente, pero el trato de Dios en la salvación es individual. Yo no puedo salvar a mis hijos. Yo no puedo salvar a mi esposa. Mi esposa no me puede salvar a mí. Mis hijos no me pueden salvar. El trato es un trato individual. Y si es un trato individual, quiere decir, amados hermanos, que yo no puedo permitir, sabiendo la magnitud del conocimiento de Dios, cuando soy capaz de comprender su obra, la esperanza que me da para la eternidad, la riqueza, el poder que me da en Cristo Jesús, nada en este mundo nos puede desviar. Romanos 8, 28, en adelante lo dice. No hay nada que nos separe del amor de Cristo. Hermanos, oremos para que nuestros hijos vengan a Cristo, pero nuestros hijos no deben de impedir nuestro caminar en Cristo. Oremos para que nuestras esposas vengan a Cristo, pero nuestras esposas no pueden impedir, no pueden, es una obra de Dios, separarnos de Cristo. Por nuestros esposos, oremos, oren. Pero sus esposos no les pueden impedir. O sea, de hecho ni siquiera se trata de la voluntad, sino se trata de que no pueden quebrantar una relación tan profunda entre el creyente y Cristo. ¿Quieren leerlo? Vamos a Romanos 8:28. ¿Lo tienen? Podemos seguir. Pablo dice a los creyentes, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también que los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El proceso de la salvación, la seguridad de la salvación, desde la predestinación, el llamamiento, hasta la glorificación. Entonces, ¿qué diremos a esto? Es una obra de Dios, básicamente lo que Pablo está diciendo. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo. Dios mismo no eximió a su propio Hijo. No lo consideró, sino lo entregó. Sino que lo entregó por nosotros, por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Sí, más aún el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos
a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, ni aun la muerte. Pero en todas estas cosas, escuchen, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Me detengo un poco en el verso 36. Pablo aquí cita el Antiguo Testamento y dice: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, considerados como ovejas al matadero, rechazados, perseguidos. Pero en todas estas cosas, que aún en la muerte, en el desprecio, en el rechazo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículos 38 y 39, que termina con una tremenda cadena de verdades bíblicas. Dice: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces no se trata de una opción de decir: mis hijos me van a separar de Cristo. No, 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 no pueden. Una seguridad de la salvación. El pecado no puede separarte de Cristo. Este mundo no puede separarte de Cristo. Las tentaciones, las dificultades, y una muerte, todo lo creado, ni ángeles, ni el mundo espiritual. No hay nada que pueda separar de Cristo a sus discípulos. Qué tremendo. Entonces, debemos de pensar en eso. La mayoría de los creyentes tienden a empañar el gran valor de ser cristiano. Se les olvida que fueron traídos de muerte a vida por la gracia de Cristo nada más. Y es posible que en ese empañamiento que tienen de su vida espiritual, en vez de ser iluminados, lleguen a descuidar su vida espiritual. También existe el peligro que en el tiempo de la dificultad, cuando el dolor y los problemas en la vida apremian, puede ser que descuiden su vida espiritual en Cristo. O cuando viene la mejor oferta, cuando viene la mejor oferta del mundo, ¿no? El trabajo es el trabajo de mis sueños, pero tiene un costo espiritual en tu vida. No es la mejor transacción. Ahora tengo unas amistades. ¿A costa de qué? Ni aún en los problemas terrenales, la enfermedad, la muerte, la escasez, no, ni aún ahí es conveniente hacer ese intercambio. Imagínense a un hombre que está caminando por un bosque y se encuentra con una piedra de buen tamaño, como mi hijo Nathan, que va por camino y encuentra una piedra. ¡Qué piedra más bonita! Y ahí me las mete a mí, no se las lleva a él. Pero este hombre va, encuentra esa piedra de buen tamaño, la mira que es algo especial, tiene un color atractivo y parece útil la piedra. Sin pensarlo mucho, decide quedársela porque no hay nada más a la vista para levantar o con la que la pueda comparar. Más adelante sigue caminando y llega a una cueva donde encuentra una barra de oro puro. Al mirar la piedra y luego la barra de oro, comprende inmediatamente cuál es más valioso. Sin dudarlo, deja caer la piedra y elige la barra de oro. Ahora pensemos, si nunca hubiera encontrado la barra de oro, ¿cómo podría haber sabido que la piedra no era la mejor opción o lo único que podía tener? Si no hubiera tenido otra cosa con que comparar la piedra.
seguiría pensando que su piedra es lo único mejor que puede tener en la vida. Así es el creyente que no está iluminado. Ve las cosas de este mundo por la ceguera, sus malas decisiones, sus opciones. Ve el mundo y piensa que esto es lo único y lo mejor que puede tener. Pero Dios no ha dejado al creyente de esa manera. Dios no ha dejado al creyente con una piedra. Lo ha dejado con algo valioso. Y todo se encuentra en la persona de Cristo Jesús. Hay muchos creyentes que andan cargando con su piedra todos los días en lugar de tirarla. Esta es mía. Me gusta, me atrae. Y han descuidado lo mejor que Dios les ha dado en Cristo Jesús. Piensan que cuando viene el problema, o eso es lo único que pueden tener. No, Cristo ha dicho, hay esperanza. El cristiano no es cristiano en el vacío, es un cristiano en esperanza. Es un cristiano que tiene la promesa de la herencia de la vida eterna. Y hoy tiene poder para vivir la vida cristiana por el poder de Dios, su soberanía. Y le ha dado a creyente el Espíritu Santo. Hace unos días hablaba con los hermanos de que hay ciertos círculos de la iglesia cristiana que creen que todos los seres humanos tienen un ángel de la guardia. Y hay un debate de eso en la iglesia cristiana. Y la pregunta es, ¿por qué necesitarían un ángel de la guardia cuando el creyente tiene al Espíritu Santo morando en él? El poder de Dios en cada creyente. En Hebreos 10:32 al 39 se nos da un relato de cómo se actúa cuando el creyente ha sido iluminado ante las adversidades de la vida. Lea conmigo. Hebreos 10:32. ¿Lo tienen? Dice Hebreos 10:32, dice, pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, vean lo que viene y lo que sucede después de que fueron iluminados. Después de haber sido iluminados, fuisteis capaces de soportar una gran lucha de padecimientos. No porque eran valientes. O porque tenían la fórmula adecuada para el sufrimiento. Los problemas de la vida no eran el centro de estos creyentes, pues fueron iluminados. La persecución, la muerte misma de ellos, la muerte de un familiar, toda la tragedia que pudiera venir sobre encima de ellos, dice que ellos fueron capaces de soportarla, una gran lucha de padecimientos. Y no solamente pudieron soportar una gran línea de padecimientos, sino que también en el versículo 33 dice, por una parte, siendo hechos un espectáculo público. La gente los miraba en aprobio y aflicciones, decían, míralo cómo está, tan afligido, tan destruido, ya no se levanta de esta. Fueron hechos, estos creyentes fueron hechos espectáculo público, en aprobios y aflicciones. Y por otra parte, al sufrir de eso, ellos fueron compañeros de los que eran tratados así. El versículo 34 es sorprendente, porque vea lo que hace un creyente iluminado, porque aunque estaba sufriendo de eso, porque aunque tenía persecución, aprobios y aflicciones, tuvieron compasión de los presos
Y vea esta palabra, y aceptaron con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros una mejor y más duradera posesión. Wow. Ese es el resultado de la iluminación espiritual. Cuando el creyente puede ver su identidad en Cristo, cuando el creyente puede ver a qué ha sido llamado, a esperanza, a una herencia, y que puede vivir la vida cristiana en el poder de Dios, en su soberanía. Todo creyente vive guiado, protegido, cuidado por el poder soberano y providencial de Dios. No hay nada que venga a tu vida que Dios no tenga el control. No hay nada. Ese es el poder de Dios. Vea cómo termina este versículo de Hebreos. Dice, por tanto, aunque está difícil, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. No pierdan la confianza, creyentes, porque tiene una gran recompensa. Porque tienen necesidad de perseverancia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Ese es el objetivo, hacer la voluntad de Dios en este mundo, por difícil que sea. Aunque estamos sufriendo, estamos consolando a otros. Aunque no tenemos que dar, sacamos donde no tenemos para dar a otros. A pesar de la enfermedad, el dolor y la dificultad, el creyente no está llamado a estar en la cola escondido, sino está llamado a ir al frente consolando a los que lloran, aunque él mismo esté llorando. ¿Por qué? Porque si hace eso, hará la voluntad de Dios, demostrará su confianza en el Señor y obtendrá las promesas que Dios le ha prometido en Cristo. Y vea cómo el versículo 37 al 39 afirma eso, le dice, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros, creyentes, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. No me va a dar tiempo de hablar de esto, pero vea el propósito de la iluminación. En el contexto del verso que nosotros vimos, se ve de tres maneras. Efesios, si está ahí, Efesios 1:18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. El propósito de la iluminación espiritual es, número uno, para que comprendan la esperanza de su llamamiento. La esperanza de su llamamiento. Número dos, para que comprendan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ese es número dos. Y número tres, para que comprendan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de su poder. Tres. Que nos tocará exponerla, las tres, en otro sermón, a menos que me levanten la mano todos aquí y me digan 2 horas más y nos quedamos. Hermanos, ven la iluminación espiritual como necesaria para hacerlos comprender la esperanza de nuestro llamamiento en Cristo Jesús, la salvación a la cual Él nos ha llamado.
No es cosa simple. Y las riquezas que anuncia Efesios, todo lo que hemos sido bendecidos en Cristo Jesús, que no terminaríamos de enumerarlas, y luego el poder para vivir la vida cristiana. Es necesario, amados hermanos, que el creyente comprenda su fe. Y esto no es una obra humana, pero involucra a Dios, afectando el intelecto, la vida espiritual del hombre. Es la única manera. Y qué buena manera de empezar este año. Que el Señor nos haya traído a pensar en cuán necesaria es la iluminación para el creyente cada día. ¿Quiero ser un creyente iluminado? Todos deberíamos decir sí. ¿Qué debemos de hacer? Leamos la Escritura sobre todas las cosas. Oremos por iluminación. Participemos de los elementos en la iglesia de adoración. Vengamos, oremos, leamos, escuchemos, cantemos, sirvamos. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Damos gracias al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas delante de ti, Señor, y el descuido que tenemos en nuestra vida acerca, Señor, de nuestra identidad en tu Hijo amado. Padre, aprendemos de Pablo que es necesario orar por recibir sabiduría y discernimiento y en un mejor entendimiento de quién tú eres. Pedimos por iluminación espiritual, Señor, para comprender nuestra esperanza, nuestra riqueza en Cristo y nuestro poder en Cristo como creyentes. Si llegamos a lograr eso, Señor, viviremos vidas que te agradan en obediencia, en amor, en servicio y sacrificio, a pesar de lo que veamos alrededor. Te pedimos que este año, Señor, sea así nuestra actitud piadosa, deseando de ti, deseando conocerte más. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.